columna de destilación. Y bueno, cuando hicimos el análisis de esto, vimos, por ejemplo, que acá hay una medición de presión de los gases o vapores que salen del destilador. También se mide temperatura, también se mide caudal, también se mide nivel, pero nos vamos a centrar en las mediciones de presión. Entonces, bueno, uno de los dispositivos que vamos a poner acá para medir van a ser los de presión. Entonces, vamos a mirar un poquito el tema de la presión. ¿Qué viene a ser? Ahí se puede ver que dice medición de presión. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver todos los dispositivos. La idea es que a partir de ahora, como ya vimos en general algunos procesos, vimos cómo era la simbología para indicar los sensores, los elementos de control, las válvulas, los actuadores. Entonces ahora vamos a ir viendo todo lo que serían los dispositivos de medición. Vamos a arrancar con presión. De temperatura más o menos ya lo tenemos visto, eso. Sean PT100, sean termocuplas, sean termistores. Eso mal que mal está visto. Vamos a ver un poquito, algo vimos nosotros, creo el año pasado, de presión. No sé si todo, porque tenían los de la primera división, creo que tenían industrial con otro profe, y control también tenían con otro profe. No sé qué tanto llegaron a ver la parte de sensores, transductores, transmisores. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. A lo mejor para algunos sea algo nuevo y para otros sea simplemente un repaso. Bueno, vamos a ver este folleto de Omega, pero por supuesto no es el único fabricante de transductores de presión. Está Omega, está Hendershausen, están Vega, está Honeywell, está Sarco también tiene algo de medición de presión. Bueno, son un montón. Thomson. Este es uno de los tantos que lo puse porque está bueno la información que está en el folleto. Entonces, bueno, fíjense, una de las primeras clasificaciones que ya nos muestra Omega es, si voy a hacer medición de presión barométrica, o sea, si voy a medir presión barométrica, quiere decir la presión ambiente, la presión atmosférica. O si voy a hacer medición de presión hidráulica, tiene que ver con altas presiones, o sea, en general todo lo que es transmisión hidráulica, estamos hablando alrededor de 100 bares, o sea, comparado con la barométrica que tenemos una atmósfera y variaciones alrededor de la atmósfera, la hidráulica ya está manejando presiones altas. La neumática maneja aire y estamos hablando de presiones alrededor de los 10 bar.
7, 8, 9, 10, 12, pero no más que eso. Y la presión diferencial, que normalmente se la utiliza, ya hemos visto, por ejemplo, cuando yo quiero medir caudal en una placa orificio, mido presión diferencial. También se utiliza, por ejemplo, para hacer medición de nivel nivel de líquido dentro de una caldera o algún tipo de recipiente sometido a presión. Se mide también la diferencia de presión que hay entre la atmósfera de vapor y la cámara de líquido. Ahora, siempre las diferencias de presión o las presiones diferenciales son pequeñas, porque estamos hablando de a lo mejor diferencias de 10 centímetros en altura o en una posición con respecto a la otra, donde puede haber una placa orificio al reducir el diámetro de la cañería a través de la placa, produce una disminución de la presión, pero no es mucho, es poquito, o sea, son décimas. Entonces ahí, tanto en la barométrica como en la medición de presión diferencial, el sensor tiene que ser capaz de medir pequeñas diferencias de presión. En cambio, el hidráulico y la neumática, como son presiones tan altas, ahí no es tan importante las pequeñas diferencias. Entonces nosotros tendremos que ver la aplicación. No voy a ir a poner un sensor de presión hidráulica para medir presión diferencial porque no voy a poder medir nada. Entonces, vamos a ir conociendo los distintos tipos, sus aplicaciones y las características que tienen en particular. Bueno, ¿qué otro detalle se puede ver acá? Bueno, por ejemplo, el diferencial tiene cable y el hidráulico, bueno, el cable tiene el diferencial y el barométrico y tiene ficha de conexión, neumático y el hidráulico. Oh, ¿qué pasó? Tienen ficha con una M12 puede ser. Entonces, también tengo esas dos opciones, de tener directamente un cable conectado o tener una ficha. Y por ejemplo, es un sensor que se lo va a demandar en todas aquellas aplicaciones donde haya que medir presión en un fluido de grado alimentario, es decir, en un fluido o en una cañería en donde nosotros estemos mandando, no sé, leche, una bebida, algo que sea para consumo humano. En ese caso, lo que se demanda es que esa cañería se pueda hacerle limpieza con productos sanitarios que normalmente son ácidos o álcalis, base fuerte, para matar cualquier presencia de microorganismos, bacterias, virus, hongos, algas, etc. Entonces, a ese tipo de instalaciones, como se va a hacer circular producto de limpieza, a veces en las cañerías, además de los productos agresivos como son los ácidos y los álcalis, puede ser que también se mande con temperatura. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un sensor de este tipo que tiene rosca, la rosca siempre tiene unos filetes donde se pueden alojar restos de producto, que es muy difícil que una limpieza que se la hace cuando se hace circular el fluido de limpieza, pueda entrar y limpiar el espacio ese que queda entre
entre filete y filete, entonces puede ser un punto de contaminación dentro de la cañería. Entonces no se usa roscado cuando estamos hablando de ese tipo de aplicaciones. Entonces se pone esta forma que es una forma como si fuera un diafragma y que hay una conexión a través de un fluido que transmite la presión al sensor o al transductor y que es de fácil limpieza, porque si se fijan, no, aquí no hay rosca, no hay nada, es una superficie un poquito ondulada, pero se limpia sin ningún problema. Estas generalmente tienen lo que se llaman uniones clamp, que son como unas abrazaderas a presión, que son de fácil desmontaje y montaje. Por supuesto que son más caros, pero sí para ese tipo de aplicación. Y después, bueno, este que está en profundidad son los que van a ir sumergidos a una cierta altura, porque a lo mejor necesitan llegar y alcanzar alguna parte dentro de un tanque o dentro de una cañería o en algún punto, digamos, donde es necesario profundizar. Bueno, y eso es lo que, por ejemplo, nos ofrece Omega. Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos. Vega también tiene muchos productos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo se calibra, los distintos sensores, cómo se configuran, cómo se seleccionan. Esto igual yo lo voy a subir a Edmodo para que lo tengan ahí como referencia. Porque una vez que veamos toda la parte esta de los sensores y los actuadores, la idea es de que ustedes empiecen a generar pequeños proyectos de automatización con dispositivos reales, o sea, con sensores, transductores, actuadores, controladores que se consiguen en el mercado para aplicaciones a nivel industrial. Por lo menos conocer las técnicas de los proyectos, de hecho que son caros. O sea, esto no sé cuánto puede costar una hora, pero unos cuantos miles seguro. Bueno, entonces acá ya tenemos, por ejemplo, aplicaciones para aerogeneradores, por ejemplo, para controlar el balanceo, para controlar los fluidos hidráulicos que utiliza para la lubricación, para medir presiones diferenciales, en la inyección de combustible, en los gases de escape, también en los sistemas hidráulicos, en aviación, también para medir sistemas de monitoreo, y en las aplicaciones estas que les decía especiales, que son con desmontaje de SIP. SIP es la limpieza que se hace en cañerías, en tanques, a nivel industrial, donde se hacen pasar los fluidos. Clean in place, ahí está, o sea, limpieza en el lugar. Son sistemas automáticos de limpieza. Bueno, son las normas que ellos utilizan para la fabricación, todo esto está normalizado a nivel internacional. Los kits para hacer las calibraciones. Esto, digamos que la gente que se dedica a calibrar sensores, son gente que se especializa y que invierte muchísimo dinero. O sea, en una instalación industrial, cada vez que se hace un mantenimiento mayor que se llama, una
vez al año, por lo menos, de medición, de control, supervisión, de los distintos procesos. Se pueden hacer verificaciones o se pueden hacer calibraciones dependiendo de cada uno de los procesos. En algunos casos alcanza con verificar y en otros casos se debe calibrar. La diferencia fundamental es que yo cuando voy a hacer una verificación hago una constatación a ver si funciona bien, qué tanta desviación tiene, pero cuando hago una calibración, eso ya demanda el uso de instrumentos certificados por los institutos nacionales, como es el INTI, que ellos otorgan a la gente que se dedica a hacer este tipo de trabajos un certificado de que el instrumento que ellos usan están calibrados. Eso, por supuesto, tiene un costo y hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer eso. El tipo de ensayo que se hace son estadísticos, o sea, ahí se determinan los errores, las desviaciones, los valores medios, se determina la precisión, la sensibilidad, la exactitud. Entonces se hace todo un estudio estadístico con varias mediciones, 10, 20, 30 mediciones, dependerá de qué técnica de calibración utilice la empresa. Y por supuesto que se provee de un certificado de calibración del dispositivo, del instrumento, de lo que fuera, que uno o cada empresa, cada industria debe presentar al momento de que vayan a certificar alguna norma especial de, a lo mejor de productos alimenticios o de exportación. Entonces, cada vez que ellos tienen que salir y promocionar sus productos, dicen, bueno, nosotros tenemos certificación tal, etcétera, nuestro, nuestros procesos o nuestra venta o nuestro almacenamiento o lo que fuera, tiene certificación ISO, tiene certificación IRAM, tiene certificación Veritas. Entonces, bueno, esta empresa provee instrumentos que están calibrados y certificados para hacer ya sean verificaciones o calibraciones de los sensores. Y son trabajos muy demandados y de mucho costo, digamos, gana bien. Bueno, dependiendo del tipo de sensor que nosotros estemos utilizando, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, nosotros podemos tener sensores del tipo electromagnéticos si tenemos bobinitas que están ahí generando campos, pueden ser activos. Hay distintas formas de sensar la acción. Recuerden que la presión, por ejemplo, si yo voy a medir en un fluido, en un gas, un líquido, lo que yo tengo es, si es un gas, voy a tener aire o el gas que fuera, no sé, gas carbónico, nitrógeno, amoníaco, oxígeno, lo que fuera, que esa masa de gas actúa sobre una membrana y esa membrana de una determinada área, la fuerza aplicada en un área define la presión. Entonces, si yo tengo tal presión, la multiplico por el área, eso genera una fuerza. Esa fuerza actúa generalmente desplazando el diafragma y provocando alguna variación de o campo magnético o campo eléctrico o de una inductancia o de una reductancia o el movimiento de un piezoeléctrico para generar una tensión.
Si cualquiera fuera la forma de sensado, los fabricantes de estos dispositivos toman ese sensor y generan una electrónica. A partir de esa señal la manipulan digitalmente a través de un micro y generan una señal analógica en la salida. Esa señal analógica está normalizada. Entonces, fíjense que acá dice que yo lo puedo entregar, en este caso, de 4 a 10 miliamperes. Normalmente es de 4 a 20. Bueno, ellos están produciendo de 4 a 10 miliamperes. También pueden generar salidas en tensión. Y en este caso dice que entregan tensión de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios, que normalmente el estándar internacional de automatización se trabaja de 0 a 10 voltios. Esos datos ustedes ya más o menos tienen que empezar a registrarlos, porque los dispositivos de control que vamos a utilizar en general toman las señales de los transductores, lo llevan a un conversor analógico digital, y toman efectivamente señales de tensión o de corriente. Este que está un poquito más abajo, voy a tratar de descubrirlo. Ya trabaja con salidas de 4 a 20 miliamperes. Otro dato que también es importante considerar es la cantidad de hilos. Es decir, yo puedo tener transductores de 3 hilos o transductores de 2 hilos, de 4 hilos también. Entonces, fíjense, en el caso que yo tuviera 4, más o menos, por supuesto, en general son en 24 voltios, y este, por ejemplo, genera una señal que la entrega a través de otros 2 hilos por separado. Entonces, tengo 2 hilos para la alimentación y 2 hilos para la señal. En el caso de este, que es de 3 hilos, tengo la alimentación, positivo o negativo, y de ahí toma uno de ellos para conectarlo a lo que sería la señal. Entonces este comparte uno de los hilos de alimentación. En lugar de llevar otro hilo por aparte, toma uno de ellos, por ejemplo en este caso sería el común, el menos, y lo entrega como común para la señal. Y en el caso de en el caso este de 2 hilos, toma la alimentación, manda al transductor, que sería mi fuente, de ahí en serie al transductor, y de ahí va al... Este sería el dispositivo donde yo tomo la señal, mi carga, digamos, mi conversor analógico digital,
y cierra el circuito a través de la carga para alimentar el transductor. Entonces acá yo ya tengo en serie todo conectado, el transductor, la carga y la fuente. En este caso tengo solamente 2 hilos y se lo utiliza por lo general cuando yo voy a mandar señal de corriente, 420 mA. Esta es la que normalmente más se utiliza porque si yo voy a poner los sensores en el campo, o sea, voy a poner, por ejemplo, un PT, yo necesito tener alguna información de la lectura de la señal y en qué momento estoy teniendo problemas. Entonces, el 420 mA nos viene bien porque cuando yo estoy leyendo 4 mA, no tengo cero de señal. En este caso sería, en el transductor tengo cero de presión, 0 bar, por ejemplo. Eso me significa 4 mA. Y ya cuando, bueno, traición 1, 2, 3, 4, etcétera, dependerá del rango de presión que esté midiendo esto, voy a llegar, no sé, supongamos 10 bar, y entonces eso me va a entregar 20 mA. Por lo tanto, si yo no tengo nada de presión, el transductor ya me está entregando 4 mA. Por lo tanto, si yo no detecto nada de corriente, o sea, tengo 0 mA, no es que tengo 0 bar, sino que tengo un problema en el circuito, que en algún lado se abrió el circuito y por lo tanto no me está llegando corriente. Entonces, los transductores o sensores de campo o transmisores de campo normalmente trabajan en corriente porque entonces yo en el programa, ¿qué digo? 0 mA, alarma. Hay error, hay problemas, hay algo. Entonces mando a la gente de mantenimiento que verifique el correcto funcionamiento del transductor porque me está mandando cero corriente y eso significa que hay un problema. Cuando voy a trabajar con tensión, normalmente cuando estoy en el tablero, o sea, puedo hacer la medición de tensión en un lugar cerrado donde es fácil visualizar si hay algún inconveniente en las conexiones o en el funcionamiento. Tiene que ser un lugar cercano, no allá el tanque puesto en el medio del sector de operación o de proceso. Ahí trabajamos normalmente con corriente. Bueno, entonces, primera diferencia, que los transductores pueden venir en 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos, en corriente o en tensión. 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 voltios, que es lo que más se utiliza. Bueno, de acá tenemos, bueno, alguna clasificación que más o menos ya la comentamos. Bueno, acá dice algunos son más baratos que otros. Bueno, este dato, por ejemplo, los que trabajan con Puente Winston, eso, es la forma en que se conectan los sensores internamente. Sé que es probable que tenga alguna galga o algún sensor que necesita más sensibilidad, entonces utilizan el puente. Bueno, otra cosa acá que ya aparece recién es de que en todos los dispositivos estos que vimos anteriormente, todos eran cerrados y no tenían absolutamente ningún tipo de visualización. Entonces, también están los que tienen el indicador. Entonces, cuando yo utilice uno de este tipo, entonces ya que voy a poner yo acá, voy a tener un transmisor de presión con indicador de la señal. Entonces,
si este tiene algo de control o es simplemente un visualizador, me aparece que la I. O sea, solamente tengo un display para mirar qué presión está. Algunos tienen cabezales que guardan información también, o sea que pueden ser indicadores y registradores. Entonces acá ya no aparece un cabezal con un display, cosa que estos, por ejemplo, no lo tienen. Estos son ciegos. No puedo ver nada ahí. Si quiero ver si funciona o no, tengo que venir y verificar que todo esté bien. ¿Qué pasó? Sí, escucho. Con problemas de audio. Bueno, este tipo, por ejemplo, ya especifica que son de 0 a 10 voltios. Ya vienen con certificación, son muy precisos, tienen variaciones del 0,25%. Y acá fíjense algunas cositas que en algún momento nosotros lo charlamos. Linealidad, histéresis y repetibilidad. Rango de trabajo, por supuesto no puedo salirme de este rango porque si no ya lo voy a romper. Y esto es importante. Los tipos de conexión, porque normalmente son un dolor de cabeza si es que yo no respeto el tipo de conexión, porque después me llega el sensor más cuando tengo que hacer reemplazo y tengo que salir corriendo a buscar la ficha. Este sería cable, este sería un M12 y este sería una ficha DIN. Entonces vienen las tres variedades, el M12, el micro DIN en este caso, con un o el cable, y otra cosa importantísima, el tipo de rosca, porque si no me coinciden las roscas, también se me va a armar un problema, porque voy a tener que salir a buscar un niple de la rosca y voy a tener que traer a alguien que vaya, rompe la cañería, suelde. Y simplemente el tema va a estar en que nadie especificó el tipo de rosca. Bueno, si es un comprador que no sabe nada, no va a generar un problema. Y si no, bueno, el vendedor no, por lo menos no va a